Hola dibujante, vamos a ver cómo vectorizar un tucán en Illustrator. Haremos esto con tres sencillos pasos. Lo primero es el boceto, lo segundo será la vectorización y lo tercero la colorización. Una vez tengamos nuestro sketch en la escena, lo primero que vamos a hacer es buscar una referencia de un tucán. Así que copiamos tucán en Pinterest y buscamos una referencia que nos sirva para ilustrar. Vamos a tomarle un pantallazo, importamos a la escena. Una vez tengamos nuestra escena completa, vamos a buscar una referencia de tonos de colores. Voy a tomar un pantallazo sobre este personaje que tengo en pantalla por aparte para crearle una paleta de colores. Voy a crecerlo y lo que voy a hacer es darle objeto y crear mosaico de objetos. En este momento vamos a decirle que nos haga un azulejo de 14 por 14 y vamos a darle OK. De esta manera creamos una paleta de colores. Con esta paleta de colores lo que voy a hacer es darle un nuevo grupo. En esta opción vamos a ponerle tucán y vamos a darle OK. De esta manera se nos importa una paleta interesante de colores sobre el tucán. Ya tenemos con qué pintar nuestro tucán. Vamos nuevamente al boceto y vamos a empezar a vectorizar. Una vez tengamos el boceto aquí en la escena, vamos a empezar a crear el trazado. Entonces vamos a pluma y vamos a crear un clic, otro clic, arrastramos para curva, con Alt eliminamos el punto de ancla con clic y vamos otra vez a hacer otra curva. Creamos nuevamente el trazo en el otro extremo y vamos a crear este pico así. De esta forma creamos nuevamente otra curva para la parte final. Luego para la otra parte que tenemos aquí vamos a crear una curva. En este caso vamos a salirnos por fuera porque vamos a recortar esa forma. Entonces seleccionamos estas dos formas, damos Shift M y con la tecla Alt presionada nos va a cambiar el cursor a menos y vamos a restar esta forma arrastrando. Luego vamos a crear este trazado, simplemente vamos a buscar esta forma de esta curva. Para el ojo simplemente vamos a hacer un círculo, lo giramos con la tecla R y damos el giro que necesitamos. Luego en la cabeza vamos a generar las curvas que necesitamos para lograr nuestro trazado. Aquí no importa si nos pasamos por en medio de este otro trazado que tenemos porque esta capa irá por debajo de este pico. Entonces vamos a darle control X a este trazado, seleccionamos todo y vamos a darle control B para pegar por detrás. Los que están en Mac simplemente lo hacen con Command. Para la pupila nuevamente vamos a duplicar este, control C, control F para que duplique en el mismo punto y vamos a escalarlo de esta manera para generar el ojo aquí. Luego vamos a generar esta otra curva que tenemos en la parte de atrás y vamos a pasarnos por acá, no importa porque vamos a corregir eso después y cerramos aquí. Lo que vamos a hacer es seleccionar nuevamente estos dos trazos y vamos a dar Shift M, tenemos presionada la tecla Alt y restamos el excedente. Luego lo que vamos a hacer es buscar en la parte del cuerpo nuevamente una curva, entonces vamos a buscar de esta manera, vamos eliminando puntos de ancla y buscando esta forma que tiene el cuerpo. Clic, clic y en este caso también vamos a cruzar por encima del objeto porque esta capa lo vamos a llevar por debajo de todos los trazados, así que cortamos control X o command X y command B para que pegue por detrás de los objetos. Para el ala vamos a buscar también entonces esta forma, simplemente cerramos de esta manera y de esta forma lo vamos a través del dibujo, seleccionamos Shift M y vamos a cortar. Para la parte de la pata vamos a crear una especie de cuadro pero con curva, simplemente subimos y cerramos. Esta lo duplicamos hacia atrás. Ahora en la parte de abajo simplemente vamos a crear líneas rectas, acá otra línea recta y curveamos en la parte de abajo. Cerramos aquí. Clic en el extremo y veamos otra curva de esta forma y simplemente cerramos de esta manera para la pata. Copiamos esta forma para que ya nos quede detrás la otra pata, simplemente control C, control B para que nos pegue por detrás y arrastramos simplemente hacia el otro lado. Ahora para el palo lo que vamos a hacer es crear simplemente un cuadro, un rectángulo. Vamos a seleccionar la herramienta rectángulo y creamos hacia abajo, lo subimos para que ya nos quede por detrás. Y creamos nuevamente, cortamos la capa o el trazado y lo pegamos con control B o command B.
Nuevamente para esta parte vamos a crear una especie de círculo y simplemente vamos a hacer unos detalles para que se vea como que fuera una terminación de un árbol seco. Lo mismo, vamos a cortar la forma, control X, command X, y vamos a seleccionar estas dos formas y command B para pegar por detrás. Para la cola simplemente hacemos una especie de cuadrado o rectángulo y también cerramos y enviamos el trazado por detrás. Ok, una vez ya tenemos nuestro trazado, lo que vamos a hacer es copiar, mover este trazado hacia un lado y vamos a ver cómo organizar esto de otra manera. Hasta este momento vamos en el segundo paso, que es la vectorización. Ahora vamos a colorizar nuestra imagen. Seleccionamos el pico y vamos a darle Shift X para invertir de contorno a relleno, y lo que vamos a hacer es irnos a degradado y darle que nos aplique degradado de forma libre. Agregamos 4 puntos, 2 en la parte de abajo y 2 en la parte de arriba. En la parte de abajo vamos a poner este color naranja y en la parte del otro lado vamos a poner también este color naranja, y simplemente arriba vamos a poner un amarillo, y acá arriba vamos a poner otro amarillo un poco más claro, podemos poner este. Para la punta del pico vamos a hacer lo mismo, invertimos Shift X y vamos a darle también degradado de forma libre. Luego vamos a agregar un punto más en este lado y a este punto vamos a agregarle de la muestra morada, vamos a ponerle abajo y un poco más de fucsia en este otro punto. Y arriba vamos a ponerle también fucsia. Para el pico de abajo hacemos lo mismo, solo que vamos a hacerlo un poco más oscuro. Le damos a seleccionar, en el punto de abajo ponemos un tono más oscuro y en el punto de arriba un tono más claro. En la cabeza vamos a agregar nuevamente 3 puntos, así que agregamos 2 puntos en la parte de abajo y creamos también una tonalidad diferente. Arriba también un tono más claro para darle una sensación de volumen. Bajamos estos controladores y ya está. En la parte del ojo vamos a crear una sombra que también tiene que ser un poco más oscura, así que tomamos la muestra con la herramienta cuentagotas y le damos clic para tomar, para que nos coja tal cual como está. En la forma de la cabeza vamos a quitarle el contorno, simplemente seleccionamos X para cambiar el color y damos clic en ninguno. Nuevamente para esta otra sombra vamos a darle un tono un poco más oscuro. Y en la parte del ojo vamos también a crear un degradado que sea radial, lo invertimos y lo movemos de dirección, solamente que vamos a agregar un punto más de color para agregar un tono más blanco. Quitamos el contorno e invertimos la pupila de contorno a relleno. En la parte del cuerpo vamos a hacer lo mismo, invertimos y damos degradado de posición libre, y lo que hacemos es buscar más puntos para dar un poco más de volumen en la parte del pecho. Simplemente agregamos colores, vamos agregando un poco de tonos oscuros y en la parte de arriba un poco más claros. Lo mismo para el ala, vamos a tomar con la herramienta cuentagotas, seleccionamos y damos clic en la parte del cuerpo, y lo que hacemos es modificar los controladores del degradado para dar un poco más de diferencia. En la parte del ojo vamos a agregar un pequeño detalle de las pestañas. Lo único que tenemos que hacer es duplicar la forma blanca, simplemente control C y control B para pegar por debajo, la corremos y tomamos la muestra del tono oscuro y agregamos un poco del pelo de la parte de atrás. Simplemente vamos a dibujar una forma más en la parte de atrás y la ponemos por debajo de todas las capas. Luego ponemos el color oscuro y la cortamos y la enviamos por detrás. Para la cola simplemente tomamos la muestra, damos clic y vamos a ubicar también la parte de los controladores para dar un poco más de sombra. Lo mismo en la parte de las patas, clic y tomamos la muestra. Ahora ajustamos los controladores, los movemos un poco. Ahora observemos en la referencia que tenemos las patas de qué color son, porque podríamos pensar que es amarilla, pero no, simplemente tienen un color diferente y vamos a ver que son un poco azulejas, así que vamos a tomar un tono similar. Aquí en la caja de muestras tenemos ya unos azules que podemos utilizar. Simplemente vamos a darle nuevamente invertir de contorno a relleno y damos degradado de forma libre. Ahora con estos puntos vamos a darle esos tonos que necesitamos, simplemente agregamos unos azules y también en la parte de atrás vamos a agregar esos azules que necesitamos.
Pudiéramos agregar también un tono un poco morado, y lo que vamos a hacer a continuación es duplicar esta forma de la pata en la parte de atrás. Control C, Control V para duplicar por debajo. La corremos y la ajustamos a nuestro gusto. Ahora lo que vamos a hacer es darle color en la parte de abajo, en el tronco donde se está apoyando. Simplemente hacemos un degradado lineal de café oscuro a café claro. Movemos estos controladores y ponemos un tono más claro. Y en la parte de arriba del tronco vamos a seleccionar un tono también más oscuro, pero podemos generar una sombra que venga de arriba hacia abajo con el mismo degradado. Solamente damos un poco más de oscuridad para que él se sienta como si está de verdad apoyado. Y lo único que vamos a hacer es crear un borde como si fuera el filete del árbol, así que vamos a crear con la herramienta pincel y con un tono más o menos de este color vamos a crear un trazo por el pad que ya habíamos hecho. Quitamos, cortamos y pegamos en la parte de atrás. Ahora crearemos unas pequeñas líneas en la parte del tronco para dar la sensación de que realmente es un árbol. Subimos un poco del tono de color y creamos un degradado un poco más claro. Ahora crearemos unas líneas para la parte de las alas que nos ayuden a darle la sensación de plumas. Simplemente con la herramienta pincel vamos a crear líneas rápidas. Crearemos líneas rápidas por encima del objeto del ala. Y el próximo paso será expandir estas líneas para convertirlas en un relleno. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar o restar las formas seleccionando el objeto del ala y con Shift M vamos a restar ese excedente. Y haremos lo mismo con líneas en la parte de las patas. Simplemente seleccionamos un color morado y vamos a crear unas líneas alrededor para que den la sensación de volumen. Hacemos el mismo paso de expandir las líneas y vamos a convertirlo a un relleno. Clic en objeto y vamos a darle expandir apariencia. Seleccionamos con la forma de la pata con Shift y restamos la parte del excedente. Ahora bajaremos un poco la opacidad a estos gráficos simplemente para dar la sensación de que es la textura de las patas y ponemos en modo de fusión multiplicar. Pondremos dos luces más en la parte del pico para dar un poco más de detalle, así que creamos una forma en la parte de arriba que sea más o menos de esta manera y lo que hacemos es restar esta forma y lo siguiente será buscar un degradado de blanco a transparente. Copiamos este color con Alt, lo arrastramos y al siguiente color lo quitamos y ponemos en la opacidad que sea 0%. De esta manera tenemos un degradado y lo único que tendríamos que hacer es mover la dirección de esta forma. Lo mismo vamos a hacer otra luz para la parte del pico en la parte morada para ver cómo se nos ve un poco más el detalle. Creamos una forma similar, más o menos de esta manera, y cerramos por acá y lo único que tendremos que hacer es restar esa forma y cambiar la dirección del degradado. Crearemos un trazado que ayude en la proximidad del pico en la parte de arriba y abajo. Copiamos el pico en la parte de abajo, le damos control C, control V y lo que hacemos será dar doble clic en ella y vamos a eliminar los nodos que no nos interesan en este momento. Damos Shift X para convertir a trazado y lo ponemos nuevamente donde está el trazado de la boca. Y vamos a suavizar un poco la línea para darle un poco más de atractivo. Con la herramienta pincel de suavizado vamos a eliminar un poco las vértices. Subimos el contorno, lo ponemos en 2 y en el nodo principal vamos a subir y simplemente apretamos Shift W para generar un poco de angostura en el inicio. Lo mismo vamos hacia el otro extremo y aplicamos la misma forma. Abrimos Photoshop y creamos un nuevo documento tamaño carta y lo que vamos a hacer es una textura de ruido. Simplemente nos vamos a ir a edición, rellenar y vamos a decirle que lo rellene del 50% de gris. Ahora nos vamos al filtro ruido, añadir ruido, le decimos que sea monocromático y damos OK. Ahora vamos a bajar esta ventana de Photoshop porque vamos a arrastrar a el Illustrator lo que acabamos de hacer. Ahora una vez tengamos esto en pantalla, lo que hacemos es crecer esta textura. Aquí no importa si se nos pixela porque es una textura de ruido, entonces la crecemos y lo que vamos a hacer es seleccionar en el modo de transparencia, modo de fusión y vamos a darle superponer y lo que hacemos será bajar esa opacidad más o menos a un 28%. Lo último será crear un fondo en la parte de atrás. Simplemente creamos otro recuadro y vamos a buscar un tono que sea más o menos de este color. Cortamos y pegamos por detrás.
Por último, agregamos una sombra al final en la parte de abajo y vamos a hacerlo con la herramienta elipse y creamos un óvalo de arriba hacia abajo. Lo giramos con la herramienta R y Shift y vamos a buscar un tono degradado de café oscuro a café transparente. Copiamos este color, quitamos el del otro extremo y a este le decimos que lo baje a un 0%. Bajamos esta sombra y la cortamos para ponerla detrás del objeto. La ponemos un poco más pequeña y ajustamos a nuestro gusto. Bajamos la opacidad de un 100 a un 34%. De esta manera aprendimos a vectorizar sobre un boceto y recuerden que todos los archivos están en la descripción para que descargues el boceto, practiques con él. Si deseas aprender a crear personajes como estos, te dejo en la descripción el link donde puedes estudiar por solo $13 la carrera de diseño de personajes, así que nos vemos en un siguiente video.